hemos terminado de orar. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado de orar. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:6: por nada esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hablando de la oración y nuestras peticiones los unos con los otros. Muy bien, no viendo más, vamos a pasar a nuestro amado hermano que él me pase por aquí. Que el Señor les bendiga a cada uno de esta noche. Es un privilegio para mí nuevamente poder compartir de la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Poder estar aquí juntos hoy. Cuando entonábamos el primer coro, me llamó la atención lo que decía la segunda estrofa, ¿verdad? No sé si el hermano lo puede proyectar, por favor. Hablando de el pastor que nos cuida. Es el tema de esta noche. Yo soy el buen pastor. Hemos estado estudiando acerca de estas afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo dice ahí, o menciona ahí en el Evangelio de Juan. Y hemos visto las primeras tres. Hemos visto las primeras tres declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice la segunda estrofa: porque tú eres mi pastor, dice el coro. Porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Y dice, seguro estoy. Cuando veía cuando veía esa segunda estrofa, me traía a la mente esto es lo que hemos estado estudiando. Tenemos un buen pastor. ¿Y qué más? Además de eso, dice que estamos seguros en Cristo, porque Él nos ha salvado. Vamos a ir rápidamente a lo que es el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde encontramos este pasaje. Hemos estado viendo, como dije, las primeras tres declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera fue: yo soy el pan de vida, ¿verdad? Decía el Señor, yo soy el pan de vida, y nos enseña que solamente Jesús nos da la satisfacción que dura por la eternidad. ¿Y cuál fue la segunda? No sé si todos hemos estado aquí como cuando hemos estado estudiando o hemos estudiado este pasaje. ¿Cuál es la segunda declaración que encontramos del Señor Jesús? La segunda es: yo soy la luz del mundo. Ahí en el capítulo 8 dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Esto para traer a nuestra mente, y recordar la secuencia de ese nombre más grande, de ese nombre tan maravilloso, el yo soy. Es decir, Dios mismo con nosotros. Dice, la segunda es: yo soy la luz del mundo. Nos muestra que con Jesús nunca caminaremos, hermanos, en oscuridad. Nunca estaremos perdidos. Imagínense, andando en la oscuridad, seguramente nos pudiéramos perder, ¿no? Si andamos caminando en la oscuridad. Pero el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Esa es la segunda. Y la tercera fue la que vimos la vez anterior. ¿Cuál es la tercera? Yo soy
la puerta de las ovejas, dijo el Señor. La primera es, yo soy el pan de vida, en el capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8. Yo soy el pan de vida, en el capítulo 10. El Señor es maravilloso como después de esto vino, después de que el Señor hace un milagro con un hombre ciego, ahí en el capítulo 9. Este hombre era ciego y el Señor lo sana. Pero por esto hubo problemas con los judíos. Y esta gente no podía aceptar lo que el Señor había hecho. Ellos no podían asimilar cómo es posible que ese hombre era ciego, pero de repente lo ven sano. El Señor hace el milagro. El Señor hace el milagro con este hombre. Entonces, a raíz de esto, el Señor viene diciendo, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas, dice ahí en el capítulo 10. Nos dice que Jesús es quien protege, quien nos protege a sí mismo, nos da libertad. Él es la puerta. Entramos a Cristo, pero no es que estamos esclavizados o como presos. El Señor nos ha dado la libertad espiritual para con Él. Pero ahí mismo en el capítulo 10, de aquí del Evangelio de Juan, también encontramos, este pasaje está unido. Primero, en el mismo capítulo, el Señor declara, dice, yo soy la puerta de las ovejas, pero también dice, yo soy el buen pastor. Capítulo 10 y versículo 11. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendas expresiones que encontramos del Señor Jesucristo. Es por eso que ellos estaban tan molestos. Pero el Señor tiene que decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor. Yo soy el buen pastor. Es la número 4, la cuarta declaración o de la cuarta afirmación que el Señor hace en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver en esta afirmación del Señor Jesús acerca de sí mismo cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Y vamos a aprender cómo aplicarla a nuestra vida. Quiero que veamos hoy cómo aplicar este pasaje a nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de esta expresión del Señor Jesús? Para que nos ayude a tener esa seguridad, como decía el coro, seguro estoy. Para que no haya dudas, para que no haya temor. Estamos seguros en Cristo. Si usted tiene el buen pastor, está seguro en Cristo. Espero que todos podamos decir, el Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Pero, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dice ser el buen pastor?
¿Qué es lo que hace el Señor Jesús diferente de los demás pastores? Preguntas. Estos versículos nos dicen, por lo menos en 7 ocasiones, algo acerca de Él. Vamos a ver por lo menos 5 en esta noche. Yo quiero que veamos acerca de esta declaración del Señor Jesús. Primeramente encontramos en este versículo, el Señor dice que es un pastor bueno. En primer lugar, el Señor Jesús es un pastor bueno. En la primera parte del versículo, ahí en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Miren que no dijo, yo soy un pastor. Pudo haber dicho, yo soy un pastor entre muchos. O yo soy uno más de los que están en el mundo entero. No, dijo, yo soy el buen pastor. Solamente hay uno, mis hermanos. Y ese buen pastor es el Señor Jesucristo. Cualquier otro solamente es un oportunista. Cualquier otro que aparezca es una imitación, podemos decir. Solo hay un buen pastor. Solo hay un buen pastor. Y ese buen pastor es el Señor Jesucristo. También dice la Biblia, ¿por qué dijo el Señor que por qué el Señor se hace diferente a los demás? La Biblia dice ahí en el Mateo 19, que el Señor hablando con aquel hombre, recuerdan, con aquel joven rico. El joven le dice, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Pero el Señor le contesta de una forma extraordinaria en el capítulo 19 y en el versículo 17. El Señor hablando con él le dice, ninguno hay bueno, sino uno. Y ese es Dios. Entonces, el Señor está aquí, el Señor está diciendo, yo soy el buen pastor. Y el yo soy lo caracteriza con el Padre. Él es Dios mismo. Como mencionábamos las veces anteriores, cuando Él dice yo soy, está refiriéndose a Dios. Está diciendo yo soy Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor nace en Belén y está la profecía? ¿Qué decía? ¿Qué dice Mateo? Nacerá el niño y le pondrá por nombre, dice Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, nadie puede decir en este mundo, no, Jesús no es Dios. Porque la Escritura lo confirma. Dios con nosotros. No se goza, hermano, al saber, al darnos cuenta que el Señor nos dice en su palabra, Dios está con nosotros. ¿Cuántas promesas encontramos? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí. El Señor está aquí en esta noche. Él le dijo, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, ¿cómo puede Jesús llamarse bueno? Porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Porque Él es Dios. Y solamente Dios puede mostrar la verdadera bondad. Él es bueno. Él es grande en misericordia. Hermanos, continúa diciendo la segunda parte de este pasaje. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En segundo lugar, el Señor Jesús es un pastor comprometido. Él dice que da su vida por las ovejas. Y cuando veía esto, ¿cuántos pasajes vienen a la mente? El Señor dice que da su vida por sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas?
¿Quiénes son sus ovejas? Todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y nos gozamos que tenemos un pastor que nos cuida. Muchos personajes, según las escrituras, nos hablan de que fueron pastores, ¿verdad? Abraham fue pastor, Moisés fue pastor, David fue pastor. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y ese pastor dice que da su vida por sus ovejas. Y pensando en esto, pensando en el pastor que da su vida por las ovejas, me trae a la mente lo que hizo David. Por cierto, David en las historias para los niños se le llama el pastorcito, ¿verdad? Porque era un joven, era un muchacho, pero era valiente. Él cuidaba el redil de su padre. Él cuidaba aquel redil. Lo cuidaba de que no llegara ningún animal para devorar alguna oveja. Pero a mí me gustaría que lo viéramos y lo podemos encontrar ahí en 1 Samuel. En 1 Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer algunos versículos. 1 Samuel, versículo 17. Y el versículo, vamos a ver, el versículo 33. Dice que él salió a dejar comida a sus hermanos porque estaban frente a la guerra. Los filisteos querían pelear con el pueblo. No eran para menos. Tenían a un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese gigante? El más grande de los filisteos, el que estaba al frente de la batalla. ¿Cómo se llamaba? Para los niños, vamos a ver. Ese filisteo se llamaba Goliat. Pero David era un pastor muy joven. Era un muchacho muy joven. Y dice Saúl, bueno, tú no vas a poder con ese filisteo, con ese gigante. Y le dan su traje de guerra. Él se lo pone, pero se siente incómodo. Dice, no, yo no puedo con esto. Se lo quita. Recuerdan la historia, ¿no? Se quita lo que le habían puesto de protección y dice, no, yo voy así. Yo puedo con este gigante. No, dice Saúl, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás huir contra aquel filisteo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David nunca había peleado en la guerra. Verso 34, dice David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, verso 35 dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué pasaba? Y lo mataba. Era un pastor que luchaba para proteger a su rebaño. A pesar de que era un jovencito, pero tenía la habilidad para luchar aún contra el oso. ¿Y qué más? Contra el león, dice verso 36. No importaba qué animal fuera. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo, ¿lo dejaba ir? No, dice, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Tremendo pasaje. David tenía la protección de aquel que es el buen pastor.
de aquel que todo lo puede, de aquel que puede, que con él puede vencer cualquier obstáculo, aquel que protege, así como David protegía a sus ovejas, así Dios nos protege, así el Señor nos protege a cada uno. David daba su vida por las ovejas y se enfrentaba a estos animales y los mataba. Era una protección perfecta a su rebaño. No importaba que fuera el más grande del ejército. Y conocemos la historia, dice que se enfrentó al gigante y lo venció en el nombre de Dios. Él venía con una espada, pero él con una honda. Pero no fue la honda, sino que fue Dios y su poder que David pudo vencer. Es por eso que menciona más adelante, y yo creo que es un capítulo que es muy conocido y es muy admirado por muchas personas, aún quizá por aquellos que todavía no conocen al Señor, pero lo tienen porque escuchan. ¿Cuál es ese salmo? El Salmo 23. Dijo alguien, yo tengo la Biblia abierta aquí en el Salmo 23, pero no la leía. Yo sé, Dios me protege porque yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 23. ¿Verdad? Y si preguntamos, muchos conocen el Salmo 23 de memoria, ¿verdad? Porque es un salmo que se usa en muchos lugares. Podemos ver en una tienda, encontramos algo, encontramos los cuadros con el Salmo 23. Es muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Pero puede una persona que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo decir, Jehová es mi pastor. Ojalá que todos los que estamos aquí en esta noche podamos decir, podamos tener esa seguridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quien provee a todas mis necesidades. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús tenía una misión y era de cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cuál era esa voluntad de Dios? ¿Cuál fue? Dios dice que envió a su Hijo unigénito al mundo para que viniera a morir por cada uno. Y el Señor lo hizo hasta su último momento. El Señor lo cumplió. Era la prueba más grande de su misión. Y era de entregar su vida por usted y por mí. Por cada uno de las personas que existen en este mundo. Él dio su vida. ¿Cuál debería ser la respuesta de toda persona? Rendirse a Él. Rendirse a Cristo. Porque nadie más puso su vida para que nosotros ahora podamos tenerla y no tenerla por un momento, sino por la eternidad. Por eso dice ahí en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, donde nos declara lo que el Señor Jesucristo es, lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice acerca del Señor Jesús, ahí en Filipenses 2, dice que el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho, dice, semejante a los hombres. O sea, humanamente, era como usted y yo, pero era un ser santo, sin pecado. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ese fue el precio. Ese fue el precio de nuestra salvación. El Señor Jesucristo renunció a todo lo que tenía en el cielo para venir a salvarnos, para venir a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Por eso que al final de año siempre cantamos, tú dejaste tu trono y corona por mí. Él dejó su trono mismo y vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a darnos vida, y no una vida que dura 60, 80 años, 100 años, sino una vida por la eternidad. Esto debe llenar de gozo, esto debe llenarnos de gozo en nuestros corazones. Dice que vino y nació en un pesebre allá en Belén. Ese sacrificio es el que nos abrió las puertas del cielo a todos los que creemos en él. Ahora podemos ir confiadamente, como escuchábamos en las oraciones. Oramos al Señor con confianza de que el Señor nos oye. Oramos al Señor sin pensar que la oración solo llega aquí arriba, sino a la misma presencia de nuestro Dios. Eso es maravilloso. Solamente Dios pudo decir tal cosa. Yo doy al unigénito Hijo. Solamente Dios pudo hacer semejante compromiso. Y no solamente lo hizo de decir, doy mi vida, yo pongo mi vida por mis ovejas. Él no solo prometió, Él lo cumplió, Él lo hizo. Él lo hizo para que usted y yo ahora podamos decir, el Señor Jesús es mi Salvador, el Señor es mi pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor en este versículo. Yo soy el buen pastor. El Señor dio su vida en la cruz para que usted y yo no fuéramos a ese lugar de tormento por la eternidad, sino para darnos vida por la eternidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese buen pastor dio su vida por las ovejas. En tercer lugar, el Señor Jesús es un pastor valiente. Es un pastor valiente. Dice ahí en el versículo 12, volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, y en el versículo 12. Ahí en el capítulo 10, verso 12. Mas el asalariado, el que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan. Recordamos cuando estudiábamos acerca de yo soy la puerta de las ovejas. Dice que había muchos rebaños en un solo lugar, pero tenían varios dueños. Pero cada dueño de sus ovejas conocía a las ovejas y las ovejas también conocían quién era su verdadero pastor. Pero decimos, personas que trabajaban, tenían un trabajo, por eso dice el asalariado. Versículo 12, más el asalariado. Trabajaba por un pago, ¿verdad? Trabajaba por un pago. Más el asalariado, el que no es el pastor. No era el pastor, pero él trabajaba ahí. Él tenía al cuidado las ovejas. Pero como era asalariado, dice, mas no era el pastor, de quien no son propias las ovejas, no era el dueño.
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. No como David, ¿verdad? David era pastor y cuidaba. ¿Pero qué hacía este? Cuando veía venir el peligro, cuando veía venir el lobo, dice que la dejaba y se iba. Huía del lugar. Ve venir al lobo y huye. Pero el Señor Jesucristo dice que Él pone su vida por sus ovejas. ¿Quién estaría dispuesto a dar un hijo para que muera en favor de otro? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie, es imposible. ¿Cuántos estarían dispuestos a sufrir una muerte humillante como el Señor Jesucristo? O ver como vio su madre a su hijo crucificado en la cruz. Yo creo que a nuestros hijos los amamos de tal manera que, aunque se porten mal, los amamos igualmente. Pero el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Él sufrió y dio su vida. No porque no podía defenderse. Él tenía a disposición legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Pero entonces, ¿cómo usted y yo pudiésemos ser salvos hoy en día? El Señor Jesucristo dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero este dice que era asalariado y por eso no le importaban sus ovejas. No le importaban sus ovejas. Pero el Señor Jesucristo nos muestra, no solamente nos muestra, sino que lo hizo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, no solo mostró su amor para cada uno de nosotros, sino que murió, fue a la cruz y dio su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y el versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados, el Señor nos ha justificado, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Lo que el Señor hizo en la cruz fue una obra perfecta. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Era un adelanto de lo que Él iba a sufrir en la cruz. Era un adelanto de lo que a Él le venía en su vida. El Señor Jesucristo dio su vida, entregó su vida en la cruz, nos justificó y nos libró de la ira venidera. Entonces, como decía el coro, en ese pastor estamos seguros. Jesús no solamente estuvo dispuesto, sino que lo hizo. Murió en nuestro lugar, porque le interesaba salvar, Él quería salvar, Él de tal manera amó al mundo. Dice que Dios dio a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él, dice, tenga vida eterna. ¿Y qué pasó cuando el Señor, cuando estaba con sus discípulos, el momento de su detención? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con los demás? El Señor quedó solo. Sus discípulos le dejaron solo. Sus discípulos le negaron. No solamente fue Pedro, a veces decimos sí, que Pedro negó al Señor Jesucristo. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir, yo no te voy a dejar. ¿Y qué pasó con Pedro? Ahí en Mateo capítulo 26, verso 35. Mateo 26, 35. Mateo 26, 35 dice,
Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy y oro. Pero más adelante vemos cuando Pedro promete al Señor no dejarle. Pero no solo Pedro dijo, Señor, yo no te dejaré, sino dice que todos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo, todos le abandonaron el llamado que el Señor les había hecho y regresaron al lugar, a sus quehaceres que antes tenían, y dejaron al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es el único buen pastor que cuida, que da su vida por las ovejas, y no hay otro más. Ese es el amor tan grande de nuestro Señor. Ahí en Juan capítulo 15, verso 13, dice que nadie tiene mayor amor que este. Nadie. Allá Romanos dice, más Dios muestra. Pero el Señor mismo aquí está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor lo mencionaba y lo hizo. A Él sea la gloria. Lo hizo. Ahora, en cuarto lugar, ya el tiempo se nos fue, pero vamos a ver rápidamente, por lo menos el número 4 dice, el Señor Jesús es un pastor que conoce sus ovejas. Yo conozco, dice versículo 14 y 15 de Juan. ...14 y 15... Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El Señor dice, las mías me conocen. Conocemos al Señor Jesús. Sabemos que es nuestro Salvador. Pero Él quiere que le conozcamos más. ¿Cómo? ¿Cómo podemos conocer más al Señor? Estudiando de su palabra. Aquí tenemos la palabra que nos puede guiar, que nos puede hacer entender quién es el Señor Jesús. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas afirmaciones que el Señor Jesús nos muestra aquí en este Evangelio de Juan. Que yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Él dice que no solamente nos conoce, pero que también nosotros le conocemos a Él. Pregunta, ¿qué sabe usted del Señor Jesús? Bueno, ojalá que mucho, ¿verdad? Puede decir, ¿es mi Salvador en esta noche? ¿Es mi pastor? Pero usted puede preguntarme a mí acerca de mi esposa, de mis hijos, y yo le puedo dar una respuesta acertada, ¿verdad? Porque tengo un tiempo conociendo. Qué bueno fuera que así cada día nosotros podamos conocer más del Señor Jesús a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Por eso Juan dice lo que sabemos, lo que era desde el principio, dice Juan ahí en su primera carta. Lo que hemos oído. Mire qué maravilloso. Lo que hemos visto. Juan fue testigo ocular, estuvo con el Señor y pudo conocer al Señor. Qué bueno fuera que así como las palabras de Juan, pudiéramos tener ese interés cada día de alimentarnos de la palabra del Señor, de poder conocerle más cada día, de poder decir, el Señor es mi pastor. Nosotros sus ovejas. Y recordemos, hermanos, estábamos descarriados, estábamos lejos de Dios,
pero Dios en su misericordia nos llamó. Aunque cada cual dice que se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, dice Isaías 53:6, dice, el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, dice que éramos como ovejas descarriadas. Mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso nuestro Dios. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo volvimos a él cuando dimos aquel paso de arrepentimiento y venimos al Señor? Este es mi pastor. El Señor es mi pastor. En esta noche podamos meditar y no solo irnos a nuestros hogares con el pensamiento de el Señor es mi pastor, nada me faltará, y tener el Salmo 23 nada más ahí, sino conocerlo. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que le conozcamos más. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Esta es la cuarta declaración. Nos quedan 3. Continuaremos, Dios mediante, cuando haya oportunidad, y continuaremos con este tema tan importante. Me gustaría que estudiáramos para conocer más. ¿Quién es el Señor Jesús? Él es el yo soy. Él es Dios. A Él sea la gloria en esta noche. Que el Señor bendiga su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo Saraí el domingo pasado. Salmo 23:1. En Juan 10, capítulo 10, versículo 26, 27 y 28 leemos: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 26 y 27, hermano. Muy bien. Los anuncios son los siguientes. Vamos a cantar un himno. Vamos a proyectarlo, Brian, para que sí, a ver si lo ven conocido ustedes. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil, y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Entonemos este himno entre todos, hermano. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil, y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo
alabanzas cantaré. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Esa sangre sigue lavando. Así es que los que no han sido lavados, bien pueden lavarse en la sangre del Señor Jesucristo. Muy bien, a la familia de nuestro hermano, pues les damos la bienvenida. Ambioris, bienvenido. Bueno, ya lo consideramos de esta familia. Bienvenidos sean todos. Y a la muchacha también, bienvenida. Muy bien, vamos a